Esta es Palabra Viva. Una de las preguntas que todos nos hacemos es, ¿qué hubiera pasado si Jesucristo no hubiera resucitado? Y creo que muy acertadamente el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, el capítulo 15, dice 4 cosas poderosas referente a este hecho. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Así está en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 14, luego el 17 hasta el 19. Dice varias cosas, básicamente. Primero, que vana sería nuestra predicación, no tendría ningún sentido estar predicando el Evangelio. 2, nuestra fe sería absolutamente absurda e irracional. Tercero, no tendríamos perdón de pecados. Pensar o pretender que nuestros pecados están perdonados no tendría ninguna razón de ser. 4, no tendríamos vida eterna. Pensar en la eternidad sería un acto iluso. En quinto lugar, sería un acto absolutamente irracional creer en el cielo y en las promesas de vida eterna que Dios nos hace en la palabra. Pero lo más maravilloso es el hecho de que Jesucristo no tan solo murió, estuvo sepultado, sino que Él resucitó. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, del versículo 1 al 4, recuerden de que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el médico. Y este hombre de Dios, en una manera poderosa, dice en el primer tratado, o Teófilo, ese nombre de Teófilo era un nombre que se le daba a ciertas personas ilustres. Parece que esa carta la hizo él mayormente como para un amigo de mucha influencia romana, algo así. Y dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Observen esto, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesucristo, después de que murió, resucitó, durante 40 días estuvo presentando y compartió con sus discípulos, dándoles instrucciones y mandamientos, y luego ascendió al cielo. Dice allí en esta carta, dice, porque primeramente el apóstol Pablo también dice allá en la primera carta a los Corintios, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció, observen, a Cefas, después apareció a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. O sea, no es que lo vio uno por aparte y luego el otro, no. Estuvo reunido con más de 500 personas, de los cuales todos ellos dieron testimonio de que verdaderamente estuvieron con él. Estoy leyendo primera carta a los Corintios, y si usted quiere le animo que lo verifique. Primera de Corintios capítulo 15. Después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Cefas, después apareció a Jacobo, después apareció a los apóstoles, y dice el apóstol Pablo, y por último me apareció a mí. Está en 1 Corintios 15,
del versículo 3 al 8. Hay un hecho evidente: el Señor Jesucristo realmente murió en la cruz. Él entregó su vida y Él lo estaba haciendo como un acto de entrega por nosotros. La palabra dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo nuestro fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ya Dios hizo lo que podía hacer para redimir al ser humano. Si Jesucristo no hubiera resucitado, realmente no tendría ningún sentido profesar nuestra fe, no tendría sentido predicar, no habría razón de ser, de pensar en una eternidad, en el cielo, en el infierno. Todas las verdades del Evangelio quedarían totalmente sin piso. Pero damos la honra, la gloria a Dios. Jesucristo no tan solo murió, sino que Él resucitó. Está vivo hoy, sentado a la diestra de Dios, y además la palabra dice, intercediendo por nosotros. Él nos da la oportunidad de confesarlo como nuestro Señor y Salvador. Por eso, allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si Dios hizo semejante acto tan sublime, enviar a su Hijo Jesucristo, para que Él se sometiera a una muerte tan cruel, tan horrenda, y usted y yo la tomamos en poco, realmente por demás murió Cristo. Y por eso cuando nos apropiamos de ese sacrificio perfecto, usted y yo no tan solo tenemos el perdón de nuestros pecados, sino tenemos nuestra salvación. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, observe lo que dice la palabra, Juan 3:18, el que en Él cree, o sea, el que cree en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Y Juan 3:36 hay una afirmación rotunda en el Evangelio: el que cree en el Hijo, o sea, en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Observe, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amigo, amiga, lo digo con mucho respeto. Es posible que usted haya creído en el Jesucristo histórico. Cuando le hablan de la vida, muerte de Jesucristo, usted diga: sí, yo creo que Jesucristo vivió. Es más, muchas personas cuando les hablan de la Semana Santa dicen: sí, yo sé de que estamos recordando la muerte de Cristo. Pero una cosa es creer en el Jesucristo histórico, pero hay algo muy diferente, es cuando usted puede decir: he decidido colocar mi fe y mi confianza en el Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en Romanos el capítulo 10 que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo le animo en el día de hoy que usted haga una oración que podría cambiar su destino eterno. Y esta oración es muy sencilla, pero muy valiosa. Le invito a que ore conmigo. Digámosle: amado Señor, quiero darte gracias porque tú, siendo Dios, aceptaste venir a esta tierra, nacer en un humilde pesebre. Gracias porque decidiste presentarte en la historia de la humanidad a través de la Virgen María. Nos diste ejemplo de vida. Viniste para servir, no para ser servido, para entregar tu vida en rescate de todos nosotros. Gracias. Gracias por entregar tu vida, por estar dispuesto a derramar tu sangre
Y hoy declaro que esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz, hoy acepto y declaro que esa sangre me cubre, me lava, me limpia. Reconozco mi pecado, reconozco mi extravío, reconozco que en mi vida han habido muchas cosas malas, que tengo una naturaleza que tiende al pecado, pero hoy me acojo a ti. Gracias por perdonar mis pecados, por renovar mi mente, mi corazón. Padre, gracias por darme el regalo de la salvación, por darme el regalo de la vida eterna. Solicito, Señor, humildemente que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias por escuchar esta mi oración y hoy me gozo al saber de que tú no tan solo moriste, sino que resucitaste, que te levantaste de la tumba y por eso hoy tengo la seguridad de mi vida eterna. Todo esto hoy lo he pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.